bien en esos aspectos. Un aplauso para el pastor Miguel, por favor. Mire, yo antes de todo, yo me siento bien emocionado y bien contento de verlos todos. ¿Cree que me pueden hacer un gran favor? Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Y elija a una persona, el que sea a la derecha, a la izquierda suya, le va a dar un gran abrazo y le diga feliz cumpleaños, dígale. Feliz cumpleaños porque usted es la iglesia del Señor, amén. Dígale al otro, el que está al otro lado también, dele un abrazo y dígale feliz cumpleaños, dígale, hoy tiene 2 años. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor por la gracia y la misericordia derramada en esta bella iglesia? Tome asiento, por favor, porque quiero decirles que se ven hermosos, puros bebés de 2 años recién nacidos, rosaditos, hermosos, hermosos. Puede decirle a la persona que está al lado suyo que hermoso está en el Señor, diga. Amén. Pues sí, no voy a aprovechar. Excelente. Cierro paréntesis, hermano, ya. Cierre paréntesis. Y también está con nosotros el doctor Josué Isaías Rivera, anestesiólogo en su especialidad, y él también un excelente servidor en nuestra iglesia desde hace mucho tiempo. Actualmente está en Heaven Kids. Excelente. Entonces, por favor, un aplauso para el doctor Josué Rivera. Y como toda, aunque va a ser un conversatorio, sí creo que es importante que nos encomendemos a Dios de esta plática que vamos a tener. Pastor Miguel, ¿nos puede llevar en oración? Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana, por 2 años de gracia y misericordia derramados en esta congregación, en esta iglesia, Señor. Te adoramos y reconocemos que por ti vivimos, por ti caminamos, por ti respiramos y por ti estamos esta mañana, Señor. Tú nos has dado las capacidades, tú nos has dado de tu Espíritu Santo, tú nos has provisto de todas las cosas y hoy te decimos gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Te rogamos que lo que hemos de hablar, lo que hemos de conversar, lo que hemos de decir, Señor, en esta mañana sea guiado por tu Espíritu Santo, basado en tu palabra, para la edificación de cada uno de nosotros. Señor, toma el control de servicio, Jesús, te lo rogamos. Exáltate tú, Señor, brilla en esta mañana, triunfa en nuestros corazones, te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces en esta mañana vamos a abordar algunos temas sumamente importantes. El primero de ellos tiene que ver con la realidad humana de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a partir de este punto. Actualmente tenemos que entender pues que a la luz de la Escritura, Jesús nunca obvió la parte física y emocional del discipulado, de las personas que le seguían. Él mismo compartió sus emociones, él mismo pues tuvo hambre, él mismo tuvo que tomarse un descanso, estaba tomando la siesta cuando fue la tempestad. O sea, él comprendía muy bien la realidad humana, comprendía la realidad humana de él mismo y de quienes le seguían. Entendía la sed, el hambre, el cansancio, pero también la tristeza, la angustia, el temor, el gozo. Entonces hay que preguntarnos si somos realmente conscientes de todo lo que vivió Jesús y cómo esto puede ser un ejemplo para nosotros. El discipulado, como toda actividad, implica un desgaste en la vida, implica cansancio, tanto emocional como físico. Y pues tenemos que saber cuándo parar, tenemos que saber cuánto ceder. Y para ello quisiera comenzar preguntándole al pastor Miguel, ¿dónde o qué podemos encontrar en las Escrituras al respecto a este tema? Les animo que puedan teológicamente buscar en Filipenses capítulo 2, del versículo del 5 al 11, se conoce un término teológico llamado la kenosis de Cristo, es decir, cuando Él se vacía de su divinidad y comienza a manifestar por su humanidad. Es decir, en la persona de Jesús vemos que Él era 100% Dios y 100% hombre. Es decir, se despojó de su gloria
divina para experimentar la realidad física, la realidad emocional de nosotros los seres humanos. Esto está en Filipenses 2 del 5 al 11. Puede tocar a la persona que está al lado suyo, tóquelo por favor. ¿Está calientito? ¿Está heladito? ¿Cómo está? Con hambre, dijeron algunos. Lo siento que la insulina se le ha bajado, dijeron. Bueno, Jesús era tal cual la persona que está al lado suyo. Es más, cuando vemos las escrituras nosotros nos damos cuenta que constantemente él tomaba tiempo aparte para tener tiempo para él mismo, para su propio descanso, para su propia calma. Es más, habían ocasiones o jornadas en las que había tanta actividad ministerial que él tomaba a los discípulos porque a veces no tenían tiempo ni de comer para ellos y tenían la necesidad de comer como usted, hermano, tiene esa necesidad cada tres veces al día, amén. Pues de esa misma manera tenían ellos. Ahora, cuando vemos esta realidad física de Jesús, que era un ser humano tal cual nosotros, debido a su experiencia, debido a su condición, debido a que es semejante a nosotros, hay algo precioso. Es decir, si Él solo fuera Dios, fuera difícil para nosotros relacionarnos con Él porque no pudiéramos seguir o imitar a un Dios soberano, divino. Pero debido a que es hombre, 100% hombre, sí podemos relacionarnos, sí puede comprendernos, sí puede entendernos. Eso es lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo del 15 al 16. Se los leo de esta manera, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, versículo 16, pueda guardar este versículo en su corazón: acerquémonos con confianza al trono de la gracia, al trono de Jesús, al trono de misericordia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es decir, por cuanto Él es 100% hombre, sometido a todas nuestras debilidades, flaquezas, a nuestras tentaciones humanas, pero sin pecado, escuche bien, podemos entonces confiar, acercarnos, desahogarnos con Él y no se va a ofender el Señor, como dice la escritura que lo hacía David, que derramaba su corazón delante del Señor. Por eso es que, hermanos, si alguien en la iglesia de Santa Ana con la siguiente pregunta no vaya a hacer la ola ni se vaya a emocionar, fíjese. Pero si alguien ha venido sufriendo en esta mañana, es decir, si alguien conoce de sufrimientos, si alguien conoce de traiciones, si alguien conoce de escasez, si alguien conoce de abandono, si alguien conoce de rechazo, si alguien conoce de soledad, si alguien conoce de angustias, si alguien conoce de tormentos, si alguien conoce de injusticias, si alguien conoce de decepciones, tentaciones y pruebas, es Jesús. Por eso es capaz de ayudarnos a nosotros. Lamentablemente, la realidad de los discípulos actualmente en el 2024 es que buscamos ayuda en las redes sociales, en los amigos, en las personas, aún en consejeros, aún en pastores, aún en líderes. Buscamos en personas la ayuda para nuestras flaquezas, debilidades y tentaciones. Hermanos, entendamos, tenemos a alguien más poderoso que cualquier coach profesional, que cualquier consejero profesional, que cualquier pastor, que cualquier superungido. Tenemos al sumo sacerdote que sí puede ayudarnos y socorrernos. Por lo tanto, yo le quiero invitar a que día a día usted pueda imitar, buscar y, mire, hermano, derramarse delante del Señor. Si usted necesita un consejo, necesita ayuda, pues mire, antes de buscar a cualquier persona, busque al Señor. Amén. Y si ya usted no entiende, dígale: Señor, por favor, yo soy como el pastor Miguel que no entiende. Ay, mándame un ángel tuyo, aunque sea, para que me ayude. Amén. Podemos buscarlo de esta manera, hermano. Muy bien. Ahora quisiera, de este mismo aspecto, preguntarle al doctor Josué, ¿cómo deberíamos entender los cristianos ese aspecto físico-emocional? Porque sí sabemos que a veces el mismo ánimo genera efectos en nuestra salud y a veces una mala salud nos afecta anímicamente. ¿Cómo podemos entenderlo desde el punto de vista médico? Sí, es bien interesante
La primera concepción que tenemos que tener clara es que la hermana Cori ocupó una palabra bien interesante que creo que es lo que mejor nos describe, y es que nosotros somos integrales. Fuera magnífico que nosotros tuviéramos un botón de encendido y apagado, ¿vea? Ahorita va el Josué papá y lo enciendo y funciona el papá. Ahorita va el Josué trabajador y funciona el Josué trabajador. Pero esto no es así. Usted es el mismo el que trabaja, es el mismo que atiende a la familia, es el mismo que estudia. Entonces, si su trabajo está pesado, está sucediendo algo allí, lo más probable es que su familia se vea afectada, su salud emocional, su estudio, su rendimiento, en fin. Entonces, la primera concepción que tenemos que tener clara es que el Señor en su plan divino nos hizo humanos. Somos seres al mismo tiempo complejos, pero tan sencillos como entender de que tenemos recursos limitados, ¿sí? Si yo me desvelo, ando cansado, ando muerto al siguiente día, un gran sueño, se me acabaron las energías, tengo que recargarlas. Entonces este es un proceso natural. Interesante ver cómo en las Escrituras, y como Miguel lo acaba de mencionar, Jesús pasó por estos procesos y Él nos demostró que era humano, era humano. Entonces la humanidad tiene límites. Eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, el cansancio es normal, hermanos. La tristeza es normal, ¿sí? Todos esos procesos que biológicamente nosotros experimentamos, el Señor los definió así. El Señor nos creó así. Por eso nosotros somos humanos. Entonces, creería yo que lo primero que hay que entender es que no salimos con defectos de fábrica, hermano. Es que así hemos sido diseñados. De repente sentimos que no podemos o quizás yo no me alcanza. No, es que hay que conocer los límites. Y los límites son justamente para eso, para saber hasta dónde llegar. Y si en algún momento, como más adelante pues podemos ir hablando, ya no doy, ya estoy cansado, lo mejor es quizás hacer una pausa y tomar en consideración esto, que yo tengo límites, que soy humano y que en algún momento tengo que pausar. Entonces soy una persona integral. Lo que a mí me pase en mi casa me afecta a todo, lo que me pasa en el trabajo me afecta a todo y pues por ende nuestro rendimiento también. Excelente. Y a veces lo que afecta a que no sepamos administrar bien nuestras fuerzas es la manera en que muchas veces abordamos nuestros aspectos espirituales. En Deuteronomio 6:5, que es la declaración de fe del pueblo israelita, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, eso de amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, eso de servir a Dios con todas tus fuerzas, pensamos que es, que si no llego a mi casa hecho puré y a punto que se me baje la presión, no siento que le he servido al Señor. Sí, o sea, a veces entendemos que con todas tus fuerzas, pero no solo debemos de administrar o rendirle al Señor nuestras fuerzas. Hablamos de que esa entrega tiene que ser inteligente, tiene que ser sostenible, y no puede ser que sirvamos y sirvamos y sirvamos sin parar y sin considerar que tenemos otras responsabilidades como padres, como esposos, como trabajadores, como personas de la comunidad. Entonces, tal vez voy a comenzar la pregunta con el doctor Josué. ¿Cuáles serían las señales de advertencia que tenemos que tomar muy en serio en cuanto al cansancio físico y o emocional? De acuerdo. Todos canalizamos de una forma diferente el estrés o la carga que manejamos. De hecho, hablar de estrés ahora es muy común porque es catalogada la enfermedad del siglo XXI, ¿sí? Ahora nos enfermamos de estrés. Antes ni lo teníamos en cuenta. Pero cada uno de nosotros, cada cuerpo, acuérdense que venimos de hablar de que somos humanos, lo canaliza de una forma diferente. A algunos les da dolor de espalda, a otros les da dolor de cabeza, otros tienen insomnio, que me comienza a temblar el ojo. Entonces hay diferentes formas en que el cuerpo
lo canaliza. Entonces, les voy a contar algo rápidamente. Y pues, por algo estamos acá. En el 2020, recién estábamos en la pandemia, ¿vean? Yo recién me había cambiado de trabajo y estábamos trabajando demasiado. Entonces comencé a sentir una taquicardia. ¿Saber qué será? Mucho café quizás. Me hice todas las pruebas, todos los exámenes y adivinen, todo estaba bien. Todo estaba bien, pero yo no me sentía bien. Empezamos estudios, mira colega, mira tengo esto, mira aquello. Es que todo está bien, no encontramos, ya te hicimos todas las pruebas. Y alguien me dijo, yo creo que tenés que bajarle al ritmo de vida. Tenés que bajarle al ritmo. Y yo, no, pero es que hay que hacerle. Y mami Cori decía algo, o sea, debe ser todo bien ordenado, dar sostenible, tiene que ser sostenible. Entonces, ¿qué creen que hice yo? No hice caso. Y ahí me tienen en agosto del 2020 en una camilla de un hospital encomendándome al Señor. Bien, y Señor, y ahí te quedan mis hijas y mi esposa, y cuídamelas y todo eso. Eso es terrible, hermanos. Entonces, mi cuerpo de esa forma me dijo, ya no puedo. De esa forma me dijo, ya no puedo. Puede ser que su cuerpo de alguna u otra forma se lo manifiesta. Algunos se nos cae el pelo, otros comenzamos con problemas de la piel, hipersensibilidad, que de repente andamos, medio nos topamos el galgo y nos inflamamos, nos hinchamos, etc. Lo importante aquí es, y estos son, los problemas físicos son los más fáciles de identificar, porque yo inmediatamente digo, ay, yo no era así, yo no era color morado, yo era otro color, ¿sí? Entonces, esto no era así. Pero ¿qué pasa de aquella carga emocional que nosotros no sabemos medir? O sea, a ver, ¿cómo yo puedo medir estoy sobrecargado o mis emociones han llegado al límite? No tenemos un medidor ahí como el del carro, ¿verdad? Que me diga, hey, ya está llegando al límite. No lo tenemos. Pero aquí es donde nosotros, como conocedores de nuestra naturaleza y como buenos cristianos, tenemos que prestar atención a cómo nuestro cuerpo está reaccionando. Y fíjense que el primer signo de hay que revisar, hay que agarrarle un poco al suave, como decimos, es me siento súper cansado. Ay, siento que ya no doy más, ya no doy más. Y es porque pues nuestro sistema inmunológico, las hormonas andan al límite y uno siente que no puede. Mira, si dormí 20 horas, pero siento que he dormido media hora. Entonces, las complicaciones, por así decirlo, físicas del cansancio y del estrés son fáciles de identificar. Pero aquellas que no son así, como por ejemplo las que afectan los procesos cognitivos, y entendamos como procesos cognitivos a mi desarrollo diario, mi aprendizaje, mi rendimiento, todo aquello que es como que me mantiene descargado, a veces es difícil, pero lo mejor es que hagamos una revisión, o sea, nos analicemos, y si yo sé que hay algo que está pasando en mí, hay algo que no está funcionando como había funcionado, lo más probable es que estemos dando más y nos estemos pasando de aquellos límites, ¿sí? Estoy queriendo convertirme en un humano 2.0, pero eso nunca va a pasar. Nuestro cuerpo tiene límites, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los signos que nosotros podríamos llegar a tener, pero sobre todo, yo pondría alerta, les encendería el foquito ahí de alerta, todos aquellos que tienen que ver con su rendimiento mental, cognitivo, es decir, me cuesta concentrarme, no puedo hablar, hola, buenos días, ¿por qué me hablas así? Esas respuestas no son naturales. Si andamos más sensibles, ¿verdad? Andamos más irascibles, ¿verdad? Andamos delicaditos, así que a veces pasa en la iglesia, fíjese que de repente hay hermanos que se les da una indicación, hermano, ¿y por qué me voy a sentar allá? ¿Qué? Entonces ya uno se da cuenta que el hermano anda cansado realmente. No puede ser, no vamos a orar y decir vamos a hacer liberación demoníaca, ¿verdad? No, dan ganas, pero puede ser que ande cansado físico y emocionalmente, ¿verdad? Sí, y con eso quería terminar, porque yo lo he experimentado, hermano, soy humano. Cuando a usted ya le pesa hacer algo, cuando usted ya no disfruta aquello que disfrutaba tanto hacer, definitivamente algo está pasando, ¿sí?
Cuando yo llego y yo venía feliz y venía a servir todos los domingos, se me gustaba y de repente, otra vez domingo. Y aquel hermano ya me está viendo otra vez, como decía Miguel. Entonces, no es, hermano, que sea algo extremadamente, quizá sea necesario hacer una pausa. Sí, estamos cargados. Al vehículo se le acaba la gasolina, necesitamos ponerle gasolina. Las baterías se descargan, hay que recargarlas. Entonces eso no es nada fuera de la naturalidad del humano. Entonces nosotros somos hijos de Dios, cristianos, tenemos fe, pero también soy humano. Bien, y Pastor Miguel, cuéntenos un poquito, ¿qué hay detrás de ese afán que tenemos los discípulos por el activismo? De esa incapacidad que muchas veces tenemos para no poder decir no. Y, o sea, ¿dónde está el límite entre el orgullo o amor propio y el verdadero amor por la obra del Señor? Vamos a hacer algo. ¿Cuántos de los que están aquí de alguna manera le sirven al Señor? En la iglesia. En la iglesia. Levanten la mano bien, porfa, no así que se pen. Vaya, chévere. Es decir, todos los demás no le servimos al Señor en la iglesia, pero todos de una u otra manera le servimos al Señor, hermanos. Amén. Amén. Hermanas, darle pacha al niño es servirle al Señor. Trabajar es servirle al Señor, porque la palabra dice que todo lo que hagamos en el día a día es para la gloria de amén. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay detrás del afán? Fíjese, el activismo, porque a la gente se nos ha enseñado en nuestra cultura salvadoreña es, mire a la persona que está al lado suyo y dígale religiosa. Dígale. Si es que la hermana está preguntándose por qué los hombres no están sentados a un lado, las mujeres del otro, no andamos con diferentes, de verdad, ¿por qué se echaron desodorante unos, por qué otros no? Así de religiosos somos en El Salvador. Religiosos. Si no vino el hermano, no nos preguntamos, ¿estará enfermo? No, decimos, agarró zumba. Así de religiosos somos, hermanos. Entonces, fíjese, así como esa religiosidad nos llega en la carne del ser humano, realizar cosas para el Señor, involucrarnos en la iglesia, y ponemos mucha de nuestra identidad en el hacer cosas para la congregación, para la iglesia, que es una cosa buena, sí, pero en nuestra carne se vuelve de repente algo no tan productivo, no algo tan verdadero, algo tan digno, virtuoso. ¿Por qué? Porque la raíz de veces mucho activismo de la gente que anda pero desesperada en la iglesia haciendo muchas cosas y se involucra en todo y hace más es orgullo. Somos tan orgullosos que el servicio, escuche bien, que el servicio a Dios nos da identidad y sentido de valor. Hay gente en la iglesia, le voy a contar, los de Santana son espirituales, una cosa increíble. Pero allá en San Salvador son bien carnales los hermanos, fíjense. De verdad, una cosa que uno dice, estos quizás son romanos o griegos, una cosa así. Le voy a contar. Ha habido hermanos allá en San Salvador, cheros suyos, que los ha visto de servicio, que de repente los hemos visto cansados, irascibles, con mucho afán, pero mucho afanado y mucho metidos en el servicio, pero demasiado, que desatienden su familia, desatienden su trabajo, desatienden todas las cosas, y les decimos, mira papito, mamita, relájate, ¿sabes qué? Creemos que te convendría descansar un poco, y la respuesta de ellos es, si yo no le sirvo al Señor me muero. ¿Cómo así? Sí, es que yo no puedo vivir sin no servir al Señor. Yo tengo que servir al Señor porque el Señor me ha dado todo para servirle al Señor y tengo que servir al Señor. Espérate. ¿Te estás dando cuenta que entonces el servicio se está volviendo tu Dios y no el Señor? Hermanos, ¿qué quiero decirle con esto? Nuestra identidad y sentido de valor en la iglesia no debe de estar en lo que hacemos, sino en lo que somos en Cristo Jesús. Usted no, fíjese, humanamente los seres humanos nos da valor lo que producimos, lo que hacemos. Hay hermanos que trabajan aquí, cuando vamos a sus empresas donde son empleados, ellos son hermanos como Bob Esponja, los empleados del mes todos los años.
Y ahí va a ver usted el hermano Sergio, el hermano Jorge. De verdad, en las empresas donde trabajan, todos están así: enero, febrero, marzo, abril. Pareciera una cosa, hologramas parecen ahí, pues ellos. Vaya, fíjese. Ese sentido de que son buenos trabajadores, a ellos les da valor y sentido de identidad. Pues hace gente en la iglesia. El hacer cosas, el ponerse a hacer cosas, el atender, el servicio, el cantar, el ensayar, les da sentido de identidad, de valor, y comienzan a depender de ese sentido. Pero usted debe entender algo: eso no debe darte valor. ¿Qué debe darte valor e identidad? Lo que tú eres en Cristo Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Que tú eres en Cristo Jesús. Diga conmigo: nueva criatura, hijo de Dios, coheredero con Cristo, pueblo escogido, reconciliado, oveja del Señor. ¿Qué estoy queriendo decirle con esto, hermanos? Dios no te va a amar más por lo que hagas en la obra. Dios no te va a bendecir más por lo que hagas en la obra. Porque no hay méritos, hermanos. Delante de Dios no hay méritos que podamos hacer con nuestro servicio, ni favores que nos ganemos con nuestro servicio, porque siempre que hacemos algo es por la gracia de Dios. Vale, fíjese, lo quiero poner de esta manera. Si ustedes son hermanos o hermanas que le lleguen y dicen: hoy sí el Señor se sintió honrado porque me rompí el lomo sirviendo en la iglesia, entienda lo siguiente: a Dios no le impresiona tu servicio. A Dios no lo manipulas con el sudor de tu frente. A Dios no lo podemos sobornar. A Dios no lo podemos manipular. Delante de Dios no subimos un escalón en la pirámide de bendiciones que tiene para sus más fieles obreros. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona así las cosas en el Señor? Porque no has entendido cómo es la cosa del servicio en el Señor. Te lo voy a explicar. Cada vez que alguien le sirve al Señor, dice la Biblia que lo hacemos por 4 razones. 1, si usted le sirve al Señor es porque Dios ha puesto el querer como el hacer en su corazón. Entonces, la motivación para servirle a Él no es suya, sino que es de Dios. A Dios el mérito. Segundo lugar, ¿por qué le servimos a Dios? Porque Él ha repartido dones y talentos como Él quiso. Así que no es que yo sea la última Coca-Cola del desierto. No, Dios te dio un don y un talento que es de Él para servirse a Él. ¿Dónde está la jactancia? En tercer lugar, dice la Biblia que no solamente eso, sino que Dios te ha capacitado para servirle por medio de su Espíritu Santo. Así que todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos con la capacidad del Espíritu Santo que es de Él y no de nosotros. Entonces, ¿dónde está el orgullo? ¿Cómo vas a manipular a Dios? ¿Cómo vas a hacer que Dios te ame más y te bendiga más si todo lo que tienes te lo ha dado Él y las capacidades son de Él para servicio de Él y beneficio de los demás? Por eso es en la Escritura: ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? ¿Cómo vamos a jactarnos o querer manipular a Dios por algo que no proviene de nosotros? Eso es como querer saludar con gorro ajeno, hermanos. Por lo tanto, ahora, esto pudiera causarle a algunas personas, a alguien que no está tan comprometido en la iglesia, decir: bueno, entonces no le voy a servir a Dios. Entienda lo siguiente, fíjese. Dios sí te salvó. Y parte del propósito de Dios de salvarnos a nosotros es que le sirvamos. Pero que le sirvamos y que no pongamos nuestra identidad en lo que hacemos, sino en lo que somos en Cristo Jesús. ¿Me voy a entender? El pueblo de Israel fue liberado y somos como el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para ir a servir al Señor, hermanos. Porque si vienes a Cristo y no le sirves, entiende lo siguiente: Dios no llama macetas, Dios no llama adornos, Dios no llama sillas, Dios llama ministros, hijos, servidores. Jesús dijo, lea Juan capítulo 13: ejemplo os doy de serviros los unos a los otros. La pregunta es, entonces, si hay un hombre o una mujer en Santa Ana que después de 2 años de estar en una iglesia funcionando, es decir, de más de 700 días, y a fulanito, fulanita no se le ha prendido el foco de que de alguna manera debe involucrarse en el servicio al Señor, después de 2 años, ¿a quién le está sirviendo? A Él mismo.
Su Dios es Él, no el Señor. Se sirve a sus intereses, no al Señor. Si estás involucrada, te felicito. No pongas tu identidad en ese servicio. Si estás aquí en la iglesia, Dios te ha llamado a servir, hermano. Y aquí lo que hacen falta, ¿sabe qué es? Lomos. Bien poquitos andan sirviendo. Hay que servir más. ¿Por qué? Porque es una gran ciudad la que tenemos que servir. Amén. Dice la Escritura, por eso dice la Escritura, fíjese, la mies es mucha y los que quieren poner el lomo pocos. Así que le invito en el nombre del Señor a que venga a servirle al Señor, a que se integre, a que aproveche estas oportunidades que la iglesia tiene para que juntos nos sirvamos los unos a los otros para la gloria de Él. Excelente, excelente participación. Y dentro de toda la mayordomía, la previsión y la administración de nuestras fuerzas, de nuestras emociones, de nuestra salud es parte del día a día. En Lucas 14, del 28 al 30, dice, Jesús le decía a sus discípulos: ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, esa administración de fuerzas, doctor Josué, ¿qué consejos prácticos nos puede dar para organizar nuestras responsabilidades, cuidando de nuestra salud física y por consiguiente de nuestra salud emocional? Sí, tendría que retomar el tema de los límites. Creería yo que establecer límites es una parte fundamental de ser un buen administrador y un buen mayordomo, ¿sí? Los límites no son malos. De hecho, ser un buen administrador es, por ejemplo, yo tengo $300, me los puedo gastar en un día, o puedo gastarme $10 cada día y cubrir un mes. Entonces, de eso se trata la buena administración. Entonces, sucede algo. Como veníamos hablando, nuestras capacidades son limitadas. Nunca vamos a ser suficientes. Nunca voy a poder hacer todo. Por más que yo amanezca en el trabajo, ¿sabe qué? A las 8 de la mañana voy a tener otro montón de trabajo que hacer. Por más que yo quiera, como dice el dicho, abarcar todo, no voy a lograr sostenerlo. Entonces, creo yo que establecer límites es lo más saludable que podemos hacer para cuidar nuestra integridad física y emocional, ¿sí? Entonces, hay tantas formas que lo podemos hacer. Hay un libro, yo se los recomiendo, a mí me sirvió después de ese evento que yo tuve de visita en el hospital, ¿verdad? Entonces yo tuve que poner límites, hermano, ¿sí? Hay un libro que se llama GTD, Getting Things Done, lo pasé repitiendo todo el día ayer, que dice, nos enseña una forma práctica de cómo usted organizar sus tareas, cómo usted organizar lo que tiene que hacer. Y eso aplica para todo. Eso aplica para todo, ¿sí? Son 3 pasos simples. Parto de que hay que poner límites, eso es lo primero. Ahora, este libro nos dice, bueno, primero viene la tarea, viene lo que tengo que hacer y tengo que decidir, ¿esto lo hago yo o lo puede hacer alguien más? Si lo hago yo, paso al siguiente paso, si no, lo delego. El siguiente paso es, ok, lo tengo que hacer yo. ¿Puedo solo o puedo pedir ayuda? Entonces yo, no, lo tengo que hacer yo y bueno, si puedo pedir ayuda se viene. Y el otro paso es el importante, porque ahí yo clasifico aquellas cosas que son importantes urgentes e importantes no urgentes, ¿sí? En este punto yo ya sé que todo lo tengo que organizar, tengo que hacerlo, pero no intentemos hacer las 10 cosas a la vez, ¿sí? De hecho, quiero decirle que el multitasking no existe. Nuestro cerebro no está diseñado para hacer más de una actividad a la vez, ¿sí? Por eso las mujeres, qué bárbaras. Yo no sé ustedes cómo pueden, pero yo estoy lavando los trastes y si me mandan a barrer, yo ya colapso, hermano. Suena el teléfono. Sí, ya agarro llave. Entonces, ustedes en otra plática se puede ver, ustedes tienen una capacidad muy diferente a la de los hombres.
Los hombres es 1, 2, 3. Amén. Y en ese orden, hermano, y no podemos saltar nomás. Entonces, creería yo que debemos de ser bien conscientes y buenos administradores de nuestros recursos. Y nuestros recursos son todos, hermano, incluyendo su energía, su fuerza, ¿sí? Usted tiene que saber cómo invertirlo. Bueno, esto es urgente, me concentro en esto, invierto mi energía, mi recurso, lo logro, listo. Siguiente actividad. Pero no intentemos hacer y hacer y hacer y hacer, ya Miguel lo decía, porque de repente es un activismo y el activismo solo nos desgasta, nos estresa. Y ya estresados, hermano, hasta saludar nos cuesta, ¿sí? Entonces, definitivamente los límites son saludables. Tenemos que saber cuándo ponerlos. Entonces, el Señor nos entregó salud. La salud es algo valioso, hay que cuidarlo. Entonces, no hace clic, ¿sí?, que yo de repente quiera estar saludable, pero no me alimento bien. Que yo quiera tener un buen rendimiento y no respeto mis momentos de descanso, mis momentos de recreación. La recreación es parte importante y necesaria de nosotros, hermano, ¿sí? Ya cuando hablamos de todo el sistema hormonal de nosotros, se entiende perfectamente por qué nosotros necesitamos recrearnos, ¿sí? Usted sabrá qué es lo que lo recrea: pasar tiempo con su familia, ir a jugar fútbol, hacer un paseo fuera de la ciudad, lo que sea, dormir, por ejemplo, ¿sí? Lo que sea que a usted le permita desconectarse un momento, recargarse, eso es lo que tendríamos que nosotros hacer. Excelente. Y Pastor Miguel, ¿qué acciones prácticas podemos poner todos los discípulos en nuestro día a día para cuidar nuestro corazón? Miren, para cuidar nuestro corazón, en primer lugar, yo primero que considero que hemos de ser prácticos en primer lugar. ¿Prácticos en cuanto a qué? Miren, prácticos en cuanto a entender que para estar bien emocional y espiritualmente, lo más importante, hermanos, es nuestra relación con el Señor antes que el servicio. Relación antes que servicio. Yo no puedo pretender que voy a servir a un Dios al que no conozco, al que no entiendo, al que no escucho, con quien no platico, con quien no me relaciono. Si tú le sirves a un Dios con el que no te relacionas, tienes un ídolo. Los ídolos no hablan. Y Dios, el Dios que adoramos, habla constantemente. Si tú le sirves a un Dios, fíjate bien, al que tú no le abres tu alma, tus sentimientos, le expresas tus cargas, tus sufrimientos, y no platicas con él, tienes un ídolo llamado Jesús. ¿Y cuál es el problema de venir a la iglesia durante 2 años y no tener un padre, sino un ídolo? Estás a punto de frustrarte, decepcionarte e irte de la iglesia, porque vas a sentir que todo lo que estás haciendo es vacío, sin sentido y absurdo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para cuidar este corazón precioso que tiene 2 años de disfrutar de la gracia de Dios es crecer en nuestra relación con Dios antes que el servicio. Le hago una pregunta. ¿Qué es, fíjese bien, qué es más importante para ti? ¿Venir a servir a Dios o venir a adorar a Dios? ¿Qué es más importante para ti? ¿Venir a servir a Dios o venir a ofrendar y ser generoso con el Señor? ¿Qué es más importante para ti? ¿Venir a servir o venir a orar al Señor? ¿Qué es más importante? ¿Venir a servir o escuchar la predicación de la palabra de Dios?
Sabe que en El Salvador le voy a contar y le voy a quedar con mal con no le vayan a pasar este video a los de allá, por favor. Hay gente que tenemos que decirle allá: hey, fulanito, apaga el teléfono, escucha la prédica, porque ahorita es momento de la palabra. Deja que Dios te hable, brother. Porque a nosotros nos gusta más hacer, hermanos, que relacionarnos con el Señor. Entonces, si tú quieres cuidar tu corazón, hermano de Santa Ana, preciosa hermana, enfócate en crecer en tu relación con Dios antes que el servicio, en crecer en la adoración, crecer en la oración, crecer en la palabra, crecer en tu generosidad. Pregunta, hermano de Santa Ana: ¿cuántas horas oraste esta semana al Señor? Porque orar es, hermanos, la manera en que le expresamos nuestras flaquezas, debilidades al Señor. ¿Cuánto tiempo en la semana dedicaste a la oración con el Señor? Le aseguro que hay hermanos que, si vemos el reporte de pantalla, pasaron más en Twitter y en Instagram y en todas las demás cosas satánicas de su teléfono que en la palabra del Señor y orando al Señor. Fíjese, los discípulos, precioso, Mateo capítulo 5, capítulo 6 y 7, los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Wow, qué humildad. Y Jesús pasaba tiempo orando. Le enseñó a sus discípulos a orar. Y buscaban orar. ¿Por qué se busca orar? Porque los salvadoreños nos creemos independientes, absolutos, señores y señoras de nuestras vidas. Pero ¿sabe qué somos, hermanos? Somos ovejas de un prado y tenemos un pastor. Y dependemos del pastor. Y el pastor nos alimenta, el pastor nos sacia, el pastor nos pastorea, el pastor nos da de beber agua, nos da de comer pastos. No somos independientes. Los lobos nos agarran y nos despedazan. Necesitamos que el pastor nos cuide. Entonces, si yo descuido la oración, si yo descuido la palabra, descuido mi relación con el Señor. Pregunta: ¿cuántos hermanos de la iglesia, fíjese, que vienen a la iglesia, apuntan las enseñanzas que están recibiendo los domingos en la iglesia, y al regresar a sus casas examinan las escrituras para ver que si lo que se predicó aquí está acorde a la buena palabra del Señor? ¿Quién ha hecho eso? No lo hacemos. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque nos importa hacer más cosas que relacionarnos con Dios. Y dice la escritura, hermanos, en Hechos capítulo 17, que los hermanos de Tesalónica, están hablando de esos hermanos que eran preciosos, pero habían hermanos que eran, tenían más honorables que ellos, los de Berea, que al terminar las enseñanzas se iban a las casas y discutían entre ellos y examinaban las escrituras para ver si lo que se había enseñado era acorde a la palabra del Señor. Perseveraban en la palabra de Dios. ¿Quieres crecer tú en tu relación con Dios y poner tu relación como el tesoro más precioso, hermanos? Persevera en la oración, persevera en la palabra. ¿Por qué te digo esto? Mira, porque para la vida vas a necesitar equilibrio. Equilibrio para la familia, equilibrio para el trabajo, equilibrio para el servicio. Todo, nuestra vida debe estar balanceada. Pero para que nuestra vida, fíjese, esté balanceada y no me vaya más al trabajo, no me vaya más a la familia, no me vaya más a los hijos, no me vaya más al servicio, Señor, ¿y cómo puedo estar yo aquí bien balanceado si todo me obliga a estar más tiempo en esto, más tiempo en esto, más tiempo en esto, más tiempo en lo otro? Claro, mi centro debe ser Jesús. Y si mi relación con el Señor es el centro, aunque tengo la responsabilidad de mi familia, del trabajo, del servicio, de todas las demás cosas, yo voy a poder dirigirme correctamente, dedicarle el tiempo correcto a cada una de estas áreas si Jesús es mi centro. Ve a una persona que Jesús no es el centro, su punto de equilibrio. Todo trabajo, todo servicio, todo ocio y entretenimiento, todo pecado. Por lo tanto, hermanos preciosos, en esta mañana, yo le invito a que pueda cuidar su corazón
cuidando lo más importante que Dios le ha dado, su relación con Él. Amén. Amén. Lastimosamente el tiempo se nos ha terminado en este conversatorio tan bonito. ¿Qué podemos sacar en conclusión de todo lo que hemos escuchado? Bueno, en el día a día le servimos al Señor y en el día a día tenemos que saber administrar lo que el Señor pone en nuestras manos. Debemos ser ministros tanto de nuestro cuerpo como de nuestras emociones, y la clave de eso es poniendo límites, estableciendo prioridades, reconociendo humildemente lo que sí podemos hacer, lo que podemos delegar y lo que definitivamente no podemos hacer. Pero la base de todo, que es lo que acaba de terminar de recapitular el pastor Miguel, poner nuestros ojos en Jesús. La relación con Dios al final es la base de un discipulado que podemos vivir en el día a día. Muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Muchísimas gracias al doctor Josué Rivera, al pastor Miguel Méndez, y denle un aplauso al Señor.